Jesús Núñez, analista internacional y codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jesús, ¿cuándo cree que caerá Kabul a este ritmo y qué consecuencias podría tener? Bueno, hay que mirar a los servicios de inteligencia estadounidenses. Primero nos hablaban de que después de la retirada estadounidense podrían ser 2 años, luego lo han rebajado a 6 a 12 meses y ahora creo que estamos hablando de semanas. Parece imparable el avance talibán, no tanto por victorias suyas en el campo de batalla como por de resistencia de las Fuerzas Armadas afganas y por el interés de algunos señores de la guerra y algunos líderes locales de entrar en acuerdos con los talibán, lo cual le facilita obviamente su ofensiva. En semanas, decía Jesús, el gobierno español asegura que la seguridad del personal de la embajada en Kabul es prioritario, pero sí que es verdad que aún no se habla de evacuación. Tienen que hacerlo ya, hay países que ya están actuando. Bueno, el caso concreto de España, junto con el resto de países que han acompañado a Estados Unidos en esta aventura que ha desembocado en un fracaso absoluto, sigue la misma pauta. España ya ha retirado hace apenas 2 meses todo su personal militar desplegado en diferentes partes de Afganistán. Queda la embajada, pero desde luego a día de hoy no hay nadie, ni el propio gobierno afgano con sus fuerzas armadas y sus fuerzas de seguridad, que pueda garantizar la seguridad de ninguna embajada ni de ninguna instalación. El propio aeropuerto de Kabul, y por lo tanto eso va cerrando cada vez más las opciones para poder salir del país antes de que se produzca la debacle. El avance militar talibán en Afganistán sí que coincide en el tiempo con la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN allí. ¿Crees que fue un error o que volverán o que debería intervenir la comunidad internacional si esto sigue así? Hay que recordar cuáles fueron los objetivos de la invasión de octubre del año 2001 y el objetivo claramente era responder al ataque que había recibido Estados Unidos en las Torres Gemelas y en el Pentágono en Washington, intentando desbaratar al régimen talibán que en aquel momento estaba siendo reconocido ya por algunos países y desmantelar también a Al-Qaeda. Si lo miramos desde ese punto de vista, evidentemente hoy, como digo, el balance es un absoluto fracaso. Fracaso porque no se ha conseguido estabilizar ni siquiera mínimamente Afganistán, fracaso porque Al-Qaeda sigue existiendo y fracaso porque los talibán vuelven prácticamente a donde ya estuvieron en su día. Desde ese punto de vista, evidentemente, quienes van a pagar más las consecuencias de ese fracaso, de ese error, en la medida en la que se ha desarrollado todo sobre la óptica militar sin atender a otras cuestiones, es la propia población afgana, que va a quedar otra vez abandonada como ya lo fue en su día. La población afgana, Jesús, muere, la población afgana sufre. ¿Cómo actúan los talibanes contra la población civil? Bueno, en esto desgraciadamente tenemos una larga experiencia acumulada ya, puesto que recordemos, los talibanes a mediados de los años 90 del pasado siglo ya llegaron a gobernar en Kabul y en la práctica totalidad del país y por lo tanto lo que tienen es un objetivo muy claro: gobernar Afganistán con arreglo a su visión estricta, absolutamente falta de diálogo y de acuerdo con quienes tengan otra visión de la ley islámica. Y desde ese punto de vista, evidentemente las mujeres son sobre todo las que más van a sufrir. Los mínimos avances que ha habido en estos últimos años seguramente van a ser otra vez eliminados por completo y cualquiera que no comparta la visión estricta que tienen del Islam los talibanes van a sufrir las consecuencias en términos físicos. Por lo tanto, asesinatos, por lo tanto, maltrato, abusos, es algo que cabe esperar de un actor que, ya digo, en definitiva es un viejo conocido. Asesinato, maltrato, abusos, violencia y, sin embargo, los afganos no pueden obtener el estatus de refugiado porque Afganistán no es un país considerado de conflicto por la ONU, ¿no? Por algunos países. Bueno, resulta un tanto sarcástico algunos mensajes que ahora se dan, incluyendo de la OTAN y de otras organizaciones, cuando hablan de que si los talibán toman el país, eso va a desestabilizar Afganistán, como si Afganistán en estos últimos años fuera un país estable. No lo era en absoluto, no lo es en la actualidad y, por lo tanto, de ahí no cabe esperar ninguna consecuencia positiva para la población. Una población que algunos países efectivamente tratan como si fuera un país seguro y de hecho estamos viendo comportamientos absolutamente deleznables como la obligación de retornar a ese país inseguro y en guerra a afganos que han buscado refugio en algunos países europeos que se precian, se orgullecen de ser defensores de los derechos humanos y de haber firmado la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951. Por lo tanto, es un comportamiento, como digo, absolutamente condenable, pero que en definitiva vuelve a mostrar que la comunidad internacional no tiene voluntad ninguna, deseo ninguno de solucionar los problemas por los que está pasando y los que va a sufrir Afganistán.
Jesús, una pregunta más. Le voy a pedir brevedad porque me están pidiendo que corte, pero sí querría hacerle esta pregunta. Si esto va a acabar así, con los talibanes haciéndose con el control de Afganistán, si consiguen tomar Afganistán por la fuerza, la comunidad internacional, la OTAN, no lo reconocen como ya han anunciado, ¿entonces qué? Eso no le va a quitar el sueño, evidentemente, a los talibán, en lo que ahora diga la OTAN. Los talibán tienen el objetivo claro y están a punto de conseguirlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que tener una cuestión clara. La comunidad internacional no va a entrar nuevamente en Afganistán para defender a los afganos, porque ese nunca fue el objetivo real. Es crudo el mensaje, pero lo que busca básicamente la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, es que los talibán no hagan nada que les obligue a volver a intervenir, y eso lo han cumplido los talibán, no matando a estadounidenses en este último año, desde que firmaron el acuerdo de retirada estadounidense, no hacer nada que pueda molestar a China, por ejemplo, acogiendo a los uigures, a una minoría musulmana que crea problemas para Pekín, y a partir de ahí vamos a olvidarnos, con muchas declaraciones altisonantes, vamos a olvidarnos de lo que allí ocurra, que será una nueva tragedia. Jesús Núñez, analista internacional y codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por su claridad, como siempre, y por atender a La Tarde en 24 horas.